El Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid se viste de nuevo con los colores de Europa. Está a punto de comenzar una ceremonia que recuerda el acto que se celebró aquí hace exactamente 25 años y que los caprichos del calendario han hecho coincidir con el final de la presidencia semestral española. La escenografía es la misma, aunque será más austera y habrá menos invitados. En la mente de todos, la firma que permitió a España entrar como miembro de pleno derecho en las instituciones comunitarias. Una vuelta atrás en el reloj de una historia que se construyó de manera colectiva, con esperanza, a veces con dolor y siempre con mucho trabajo. La firma del Tratado de Adhesión, cuya negociación empezó Adolfo Suárez, continuó Leopoldo Calvo Sotelo y rematamos nosotros en el gobierno, parecían el final de un camino, ¿no? La aspiración de España de incorporarse a Europa, aquella cosa orteguiana, Europa la solución y tal, bueno. Pero en realidad no era más que el comienzo de un enorme esfuerzo de adaptación. Es verdad que nos vino fantásticamente realizar ese esfuerzo, pero digamos que era una puerta cerrada que al abrirse condujo a un espacio mucho más amplio, pero también un espacio que había que llenar con esfuerzo. Yo estaba muy contento, estaba muy feliz. Yo era muy joven también, y entonces pues un poco desbordado por los acontecimientos. De hecho me superaban. Me produce una gran nostalgia aquel día que fue la culminación de esfuerzos de muchos años. Por fin aquello que parecía tan difícil y en lo que empleamos tanto esfuerzo y tanta ilusión, pues se convertía en realidad. Gabriel Ferrán estuvo en todo el proceso negociador. Participó en las reuniones desde principios de los 70, cuando el único eslabón que nos unía con Europa era un acuerdo de carácter comercial. Yo empecé directamente a estar involucrado en Bruselas, a las órdenes del embajador Ullastre, el año 72. Entonces, bueno, la integración era, no digo una entelequia, pero algo que parecía todavía lejano, por razones políticas bien conocidas, lo cual no estaba para que nos preparáramos, para que buscáramos familiarizarnos con ese mundo y luego defender nuestros intereses a corto plazo con el acuerdo comercial que teníamos, el famoso acuerdo de 1970, que renegociamos durante aquellos años. La muerte de Franco y las primeras elecciones en junio del 77 impulsaron la candidatura española. La decisión de entregar la carta en la que se pedía formalmente la adhesión se tomó en el primer Consejo de Ministros de la Democracia. En el segundo se puso la fecha. La carta debía estar en Bruselas a finales de julio. Cuando se tomó la decisión aquella, el día 22 de julio, en el Consejo de Ministros, un momento antes de tomarse la decisión, Adolfo Suárez recibió a Felipe González, secretario general del Partido Socialista, y le dijo lo que se iba a llevar a aquel Consejo de Ministros, y Felipe González dio su aprobación completa. Y lo dieron todos los partidos políticos. Los partidos nacionalistas, tanto catalanes como vascos, lo dio también el Partido Comunista y por consiguiente es un caso único. Todos los demás países había resistencias por parte de algunos partidos políticos. En el caso de España hubo un consenso de todas las fuerzas políticas para que se diera aquel paso. A finales de los 70, principios de los 80, la crisis industrial golpeaba en un país todavía con gran peso agrícola. El paro era del 14%, casi 2 millones de personas. Y España tenía que llevar a cabo duras reconversiones en algunos sectores productivos. Durante 8 largos años, el equipo negociador con Europa tuvo que emplearse a fondo. A Eduardo Punset, ministro para las Relaciones Europeas en 1980, le tocó en uno de los momentos en que estaban paralizadas. Yo creo que estaban estancadas porque los españoles no habíamos captado del todo que los que tenían que cambiar no eran ellos, sino nosotros. O sea, con la perspectiva del tiempo, es conocido que el tratado es lo que era y que no había quien lo cambiara. Lo que ocurría es que la entrada, la apertura de España al exterior, que eso fue una revolución. O sea, este es un país aislado, vamos, que había sobrevivido siglos aislado del resto del mundo.
de pronto se abre las compuertas y los empresarios, un sector muy importante del empresariado y de la sociedad española, no quería saber nada de esto. O sea, eran proeuropeos porque no se habían dado cuenta de que el ser proeuropeos, de que la apertura al exterior implicaba bajar los aranceles y competir en pie de igualdad con el resto del mundo. Para nosotros no había ninguna duda. Había razones políticas, razones económicas, razones sociales. Había 900.000 españoles que estaban trabajando en Europa, pero que no se beneficiaban de las ventajas que tenían los demás trabajadores. Pero, evidentemente, los países, algunos lo veían con satisfacción, la mayor parte de ellos, pero la resistencia mayor en aquel momento era de Italia y de Francia. Debo decir que, sin embargo, más adelante Francia dio pasos muy positivos a partir del año 82, 83, con un nuevo gobierno, y entonces las cosas se fueron calmando. Hubo dos momentos finales muy complicados, que fue el acuerdo relativo al vino, el paquete del vino y el paquete pesquero. Y entonces eso se resolvieron a través de trabajos bilaterales, sobre todo con Francia. Y entonces, una vez que se desatascaron estas dos cuestiones, se pudo resolver ya los tramos finales de la negociación. Y por fin, en la madrugada del 29 de marzo de 1985, el brindis, el Asturias patria querida con que los periodistas homenajearon al entonces ministro de Exteriores Fernando Morán cuando logró el acuerdo. Quedaban lo que llamaron los flecos, que dieron más de un quebradero de cabeza hasta la última reunión, entrado ya el mes de junio. Cuando ya creíamos que estaba acabado, una delegación sale. Aquí tenemos un problema con las tortas de soja. ¿Qué me dice? En fin, a estas alturas, las tortas de soja. Bueno, pues ahí se reúnen los técnicos españoles y, en fin, se le da pues una solución a las tortas de soja. Y esa misma delegación, al cabo de algún rato, dice, hay otra posición arancelaria diferente que son los residuos de las tortas de soja. Queremos también una solución para los residuos de las tortas de soja. Y allí les dimos una solución para los residuos de las tortas de soja y ese fue el último tema que se vio en la negociación. Nos fuimos cansados, soñolientos, desilusionados después de 8 años y de los grandes proyectos que había detrás y de las grandes ilusiones y de las grandes cosas que la comunidad había hecho y pensaba hacer. Pensar que acabamos con las tortas de soja y sus residuos fue un poco triste, ¿no? Y es que la comunidad son las grandes cosas, los grandes proyectos, los grandes ideales, pero también las tortas de soja. El 12 de junio de 1985 era un miércoles despejado y caluroso en la península. La agenda del entonces presidente Felipe González y de la delegación que había negociado con Europa estaba organizada al milímetro. Comenzaba con un viaje a Lisboa para firmar la adhesión de Portugal. Se había decidido que ambos países entraran al mismo tiempo y celebraran conjuntamente la firma. La noticia del primero de los 3 atentados que ETA cometería ese día produjo en los miembros de la delegación una mezcla de sensaciones. En aquel momento se produjo algo que es rarísimo entre los españoles, que es un sentimiento de autoestima colectiva. Y mira que es difícil que estemos en un momento determinado todos contentos, los de izquierda, los de derecha, los ricos, los pobres, empresarios, sindicalistas, universidad, todo el mundo estaba contento. Y estábamos realizando un ejercicio de autoestima colectiva, hemos sido capaces. Y por ese sentido pues era muy feliz, pero no te puedo ocultar algo porque yo tengo en mi casa recortada la portada de un periódico de tirada nacional, la tengo enmarcada porque me la enmarcaron mis hijas, donde España firma el Tratado de Adhesión en un día de terror. Ese día ETA mató a 4. Recuerdo lo doloroso que resultaba, ¿no? Que en un momento que era sin duda de trascendencia histórica para España como país, cumpliendo una aspiración por la que veníamos luchando durante años, pues el comportamiento de los criminales de ETA fuera el de siempre, ¿no? Ellos primero trataban de impedirlo, ¿no? Era obvio, y después trataban de introducir un elemento de amargura, ¿no? De contraste en algo que era un día de alegría nacional. Más de 600 invitados acudieron a la ceremonia presidida por el rey.
estaban las 10 delegaciones europeas, 12 contando las de España y Portugal, a las que había que trasladar por una ciudad que continuaba a su ritmo. Políticos, empresarios, sindicalistas y representantes de la sociedad civil, actores, deportistas, científicos. Para facilitar el protocolo, Bruselas propuso que la firma se celebrara en la capital belga, pero nunca se consideró otro escenario distinto a Lisboa y Madrid. Pasamos muchísimas horas estudiando hasta los mínimos detalles de esta ceremonia. Y Bruselas, los miembros de la Comisión y del Consejo que acudieron para la preparación de la ceremonia, conforme avanzábamos en los preparativos, pienso que iban depositando cada vez mayor confianza en el equipo organizador. Alberti vino a buscarme a casa y juntos atravesamos, muy guapos y muy bien vestidos y muy ilusionados, la plaza para llegar a ese acto. Ese paso me parecía importantísimo para Europa, también para los otros, ¿no?, que nos habían mirado así cuando ibas a París y te oían hablar el francés. Yo pensaba, sí, es un paso adelante para el sueño de los Estados Unidos de Europa, que será una realidad dentro de 3 o 4 crisis. Yo estaba invitado al Palacio Real, fui con Manolo Santana y había una felicidad enorme en torno a esa fiesta, ¿no?, en el cual se veía que España iba a cambiar. Cuando yo empecé a viajar me daba cuenta que, bueno, pues que el español estaba considerado, no estaba considerado, ¿no? Éramos un pueblo como un tercermundista, un poco en ese sentido, comparado con Alemania, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, toda esta historia, ¿no? Y eso se notaba, eso se palpaba, ¿no? Yo era muy jovencito, pero me daba cuenta. En 1985, Núria Espert triunfaba sobre las tablas con la Salomé de Oscar Wilde. ¡Subidle! ¿No me habéis oído? ¡Subidle! Y Ángel Nieto ganaba su último Gran Premio de motociclismo. Poco después, en 1986, anunciaba su retirada. Para entonces, y desde el 1 de enero, la entrada de España en Europa se había hecho efectiva. A 7 minutos de las 9 de la noche del 12 de junio y sobre una mesa del siglo XIX, que quedaría para siempre en el Salón de Columnas, Felipe González, Fernando Morán, Manuel Marín y Gabriel Ferrán firmaron el Tratado de Adhesión. Para España, este hecho significa la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa Occidental. Es cierto que para nuestra realidad económica y social supone un desafío de modernidad, exige un cambio de mentalidad y un cambio de estructuras. 4 de cada 10 kilómetros de autovía construidos en estos 25 años se han financiado con fondos comunitarios. 16 millones de personas se han beneficiado directamente de las ayudas. España ha recibido más de 120.000 millones de euros que han permitido acercar sus niveles de renta a la de los socios europeos. España era un país calificado como receptor de ayuda al desarrollo. Y ahora es un país al que critica Bill Gates porque recorta ayuda al desarrollo de los demás. Vamos a ver, me hace sufrir mucho, y de verdad me hace sufrir, que no se tenga en cuenta en el mensaje que se da por razones políticas que no entiendo, que España tiene en su haber cosas que nunca tuvo en los últimos 4 siglos. Nunca. Por tanto, que las tiene. Incluida la crisis de la que hay que hablar en serio. Y hay que decirle a los españoles que tenemos que ser más productivos, más competitivos. Eso significa que tenemos que trabajar más y mejor. Pero eso se le puede decir. ¿Para qué? No solo para no perder el recorrido extraordinario que hemos hecho, sino para ganar el recorrido de los próximos 25 años. Entre las imágenes que separan la conmemoración de este aniversario hay detalles significativos. Esta vez ha habido que colocar 27 banderas frente a las 12 de 1985. Europa se amplía mientras se engranan las estructuras nacidas del nuevo Tratado de Lisboa. Y una crisis económica global destapa sus carencias y pone a prueba su voluntad para superarlas. Europa lo está haciendo, siendo generoso, bastante regular. Bastante regular. Seguramente porque faltan algunas piezas centrales,
básicamente el gobierno económico. No se quiso hacer en su momento, pero esta crisis está demostrando que no se puede tener una zona, la del euro, que pueda trabajar confortablemente y con seguridad en época de crisis si no le añades una capacidad de supervisión en términos de política económica también. Y yo creo que eso es un deber que tienen los jefes de Estado y de Gobierno de encontrar una solución a corto plazo. Lo natural es estar en las instituciones europeas. Es decir, es como respirar. Pues claro, no estamos pensando si vamos a respirar o cómo vamos a respirar, solamente el que está enfermo y no puede hacerlo. Pero lo demás, pues lo vemos como una cosa muy natural y por consiguiente no nos preocupamos probablemente suficientemente de lo que significa las ventajas que nos aporta Europa. También nos crea dificultades, también tenemos problemas, también tenemos que tener negociaciones en su seno. Pero yo creo que el paso que se ha dado, por ejemplo, con el último tratado, con el Tratado de Lisboa, en el que hay ya una visibilidad mayor de las instituciones, en que hay un papel cada vez más importante del Parlamento Europeo como representante del pueblo europeo. Yo creo que estos son datos muy positivos. La conclusión es, hombre, si no tuviéramos la Unión Europea, tendríamos que inventarlas por pura necesidad para todos. Pero la tenemos, utilicémosla. Si es buena para nosotros, lo único que tenemos de extraordinariamente positivo es la globalización, pero además es bueno que funcione bien porque puede ser válido para otros. Todo amor, cruz prenderá. Miguel Poveda y Marisa ensayan con la Orquesta Nacional de España la canción que interpretarán en el concierto que esta noche se celebra en Madrid. La copla y el fado en puro mestizaje musical. Música portuguesa y española para conmemorar que aquel 12 de junio de 1985 dos países iniciaron una andadura común en el seno de Europa.